Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar reunidos nuevamente en una nueva edición del ciclo Payé, Perspectivas en Antropología y Etnografía, organizado por la revista BA y el programa de posgrado en Antropología Social, y que actualmente se encuentra bajo la actual coordinación o tiene como actual responsable a la doctora Brígida Renoldi, a quien agradecemos también esta convocatoria. Tengo entendido que es la segunda edición de lo que va del año, así que en esta ocasión tenemos el gusto, el placer de contar con la participación, la invitada, la doctora Guillermina Espósito, a quien voy a pasar a presentar brevemente. La doctora Guillermina Espósito, bueno, su formación de base es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de Rosario y también es doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesora titular en la Cátedra Problemáticas Interétnicas del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba. Desarrolla sus investigaciones sobre políticas, memorias e historias indígenas, procesos históricos de etnogénesis, políticas de indigenistas e historia de la educación indígena en las tierras altas de los Andes de Argentina. Y en esta ocasión nos va a compartir su presentación titulada El archivo hallado, etnografía de un acontecimiento y reflexiones teórico-metodológicas en la intersección entre historia, etnografía y política de archivos. Así que bueno, con esta breve presentación, Guillermina, es un verdadero placer tenerte hoy con nosotras, tenerte hoy con nosotros. Así que sin más preámbulos, te cedo la palabra y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una, un PowerPoint. eh, a ver, ahí. Bueno, ahí se ve. Ahora sí, perfecto. A ver, esperen que... No, esperen que... Ahí se fue la presentación. Sí, Ahí va de nuevo. Esperen que no encuentro... ¿Dónde? Ah, acá abajo. la flechita verde para La arriba. flechita. Ahí, compartir. Ahora sí. Presentación. Ahí está. Bueno, ahí se ve. Bárbaro. Bárbaro, sí, sí se ve. Bueno. Eh, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo muy especialmente a Brígida Renoldi por la invitación, por la generosidad de abrir este espacio de intercambio en el taller de la revista VA y el programa de posgrado en Antropología Social de la querida Universidad Nacional de Misiones, a Ángel Vivanco y Javier Ferragut. Les agradezco la invitación y la posibilidad de compartir este trabajo en este ámbito que apuesta a los intercambios y al diálogo entre investigación, experiencia etnográfica y reflexión crítica. Lo que quiero compartir con ustedes es justamente una reflexión teórico-metodológica que surge de algo que escribí para el Congreso Argentino de Antropología Social, que se hizo el pasado mes de septiembre en Jujuy. Es un escrito que está en desarrollo, una reflexión que surgió a partir del hallazgo del archivo histórico de la escuela de Caraguasi, una escuela rural ubicada en la Puna de Jujuy, que funcionó dentro de una finca de arrendatarios entre 1908 y 2012, cuando la escuela cerró por falta de alumnos. A partir de este hallazgo, en el año 2023 empecé un trabajo de investigación sobre un área de vacancia historiográfica, que es la llegada y la expansión del sistema educativo en la Puna jujeña. Sin embargo, el archivo de Caraguasi abrió mucho más que un problema ligado a la historia de la educación. El archivo de Caraguasi
realmente me descolocó, me enfrentó a fuentes, temporalidades y modos de producción de conocimiento ajenos a mi formación antropológica en grado y posgrado. Pero fue precisamente esa extrañeza la que me llevó a volver a la antropología, no como disciplina de origen, sino como perspectiva, para leer ese, o no solamente como disciplina de origen, sino como perspectiva, para leer ese archivo de una manera que una mirada estrictamente historiográfica quizás no habilitaría. Por un lado, el trabajo etnográfico y la propia interrogación antropológica me llevaron a construir el archivo como un espacio donde se entrecruzan historia, etnografía y política de archivos, desde donde fue posible empezar a analizar cómo la escuela funcionó como un ámbito de articulación entre Estado, relaciones de poder locales, procesos de clasificación étnica sobre la población indígena y memorias comunitarias, y a la vez el archivo dejó de ser solamente una fuente documental para convertirse en un acontecimiento etnográfico en sí mismo, un espacio de activación capaz de producir nuevas preguntas y abrir disputas en torno al pasado y sus formas de narración. ¿Mm? Voy a ver si puedo. Ahí está. Eh, Ahí pasó a la siguiente imagen. Sí, Sí. pasó, sí, el Bueno, mapa. bueno, a ver, nosotros, esto se retrotrae al año 2021, cuando en el marco de un trabajo de campo etnográfico que estábamos haciendo con la licenciada, casi doctora Lourdes Luna Rodríguez y Roberta Kreiman, entonces becarias doctorales de CONICET, estábamos en La Puna buscando informantes de la encuesta nacional de folclore en el marco de un proyecto PICT que codirigimos con Diego Escolar. Para quienes no saben, la Encuesta Nacional de Folclore fue un dispositivo de recolección de material folclórico que se hizo en el año 2021, encomendado por el entonces Consejo Nacional de Educación a las y los directores de las escuelas Laines. Estas escuelas que fueron un tipo de escuela nacional que se crearon a partir de una ley del año 1905 para extender a las áreas rurales de las provincias el alcance de la educación común, laica y obligatoria que había promulgado la ley 1420 del año 1884. En los legajos de la Encuesta Nacional de Folclore están los informantes con nombre, apellido y edad, y nosotros lo que queríamos en ese trabajo de campo era encontrar descendientes de esos informantes para ver, bueno, cuestiones vinculadas a memorias, procesos de memoria en relación a ese evento. Ahí en el mapa pueden ubicar dónde está Carahuasi, en el departamento Rinconada, en la provincia de Jujuy, en la zona de la triple frontera andina entre Chile, Bolivia y Argentina. Bueno, la cuestión es que en el marco de ese trabajo de campo, durante esos primeros días, nadie sabía nada. En algunos lugares ni siquiera existían los poblados que habían originado la escuela. Había ruinas, no existían las escuelas ni siquiera los poblados. Recorrimos varios lugares y ni un rastro de la escuela. Un evento más, en todo caso, que no se había convertido en un acontecimiento que hubiese quedado en las memorias. Esos primeros días de trabajo de campo fueron de una frustración total. Bueno, en esa búsqueda, al tercer día llegamos a Carahuasi, que es bueno, un paraje donde en 1921 también se había hecho la escuela, en la escuela Laines que allí funcionaba. Había un edificio grande, blanco, que rompía con la monotonía del paisaje puneño. La escuela, después nos dijeron, había sido cerrada en 2012 por falta de alumnos. A unos 200 metros había una casa, que es esa que se ve a la derecha en la foto, golpeamos y salió un peón que nos dijo que la dueña iba a volver al día siguiente. Le pedimos permiso para recorrer la escuela, estaba todo cerrado, candados, tabiques, ahí intentando curiosear un poco.
Pero al costado del gran edificio había un pequeño cuarto, literalmente atado con alambre. Entramos y encontramos el archivo de la escuela tirado en el suelo. Cuadernos, biblioratos, carpetas, mapas, correspondencias, planillas, formularios. Bueno, dado el interés del momento, nos fuimos a las carpetas de la década de 1920, estaban organizadas entre otros criterios por década, y encontramos una pequeña serie epistolar fechada en 1921 que refería directamente a la Encuesta Nacional de Folclore, circulares con las indicaciones a los maestros, cartas de la directora de la escuela enviando el material folclórico al Consejo Nacional de Educación, respuestas, notas marginales, etcétera, etcétera. El trabajo de campo, que hasta entonces se perfilaba como un verdadero fracaso, se volvía promisorio ya no desde las memorias y voces de los descendientes de los informantes, sino desde el papel. Ese día nos quedamos en Caraguasi, bueno, revisando todo lo que había, las carpetas se multiplicaban, bueno, era realmente una trama muy densa donde sí estaban los documentos previsibles de un archivo escolar, pero también había muchas otras cosas. El hallazgo del archivo de Caraguasi abrió un conjunto de preguntas y temas profundamente antropológicos. El archivo aparecía como un espacio donde se articulaban relaciones, prácticas, memorias, mundos. A través de sus registros se podían leer los modos en que el Estado y la escuela empezaron a operar en la región, llevando la educación y la disciplina a un territorio indígena. Se hablaba de la población local como quichua hablantes que apenas modulaban el español y a las que había que civilizar. Se veía la policía interviniendo para que las familias cumplan la ley escolar, como se reitera en el archivo. Se vislumbraban relaciones de poder que claramente desbordaban la escuela. Entonces, lo que encontramos era una ventana a la historia social de una escuela que había funcionado durante más de 100 años adentro de una finca privada de arrendatarios indígenas. Ya voy a volver sobre eso. Cuando volvimos al día siguiente a Caraguasi, después del día del hallazgo, nos recibió la dueña de la finca, María Colqui. Con 90 años recién cumplidos, ella se presentó como la nieta de quien había fundado la escuela, Fabriciano Colqui. Nos saludamos, le contamos lo que habíamos encontrado y enseguida nos respondió con naturalidad que nos llevemos el archivo, que lo llevemos, que lo rescatáramos, porque periódicamente le vandalizaban la escuela y se lo iban a quemar. Ciertamente ella conocía el valor del archivo. Su gesto fue muy amable. Falleció hace un mes, doña María, la recuerdo ahora. Su gesto fue muy amable, pero también portaba una autoridad no dicha. Hablaba desde un lugar de pertenencia que parecía darle potestad sobre la escuela, su historia y, claro, sobre el propio archivo. Más tarde iba a entender que en ese gesto de autoridad se condensaba una memoria genealógica y un poder local, el de la familia Colqui, cuya relación con la escuela había sido larga y compleja. El pedido de María de llevarnos el archivo, más que resolver su destino en ese momento, porque no nos llevamos el archivo en ese viaje, abrió una serie de preguntas. ¿Bajo qué regímenes de legitimidad y de apropiación se activan esos materiales? ¿Quién podía decidir sobre su custodia? ¿Cómo se negocian en la práctica las jurisdicciones simbólicas, políticas y afectivas sobre un archivo hallado abandonado en una escuela también abandonado? Y en definitiva, cómo debía posicionarme como antropóloga ante el gesto de María de cederme el archivo como si fuera suyo, cuando ese gesto tensionaba al mismo tiempo el mandato etnográfico de respetar la voz nativa, los marcos patrimoniales de resguardo institucional, ¿m?
que le ponían freno en todo caso a esa demanda de llevarme el archivo, ese pedido, y también mi propio impulso ambivalente de rescate que podía eventualmente inscribirse en una lógica recolonizadora, ¿no? Bueno, esa vez decidimos no llevar el archivo, sabíamos que sacarlo requería un marco legal y tampoco estábamos seguras de cuál era su jurisdicción, a quién pertenecía, al ministerio, a patrimonio, realmente no lo sabíamos. 2 años después, em, a mediados de 2023, logramos una autorización de traslado con fines de investigación a partir de un convenio entre la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Jujuy y la Reserva Patrimonial de la Universidad Nacional de Córdoba, en base a lo regulado por una ley que establece que el acervo documental es propiedad de la provincia de Jujuy en tanto patrimonio histórico y estipula la posibilidad de traslado en aquellos términos. Bueno, desde entonces el archivo se convirtió en la fuerza organizadora de un campo de problemas y motor de una praxis académica en relación con, primero, una búsqueda renovada por problematizar la relación entre los mandatos disciplinarios de la etnografía y los documentos y archivos con los que nos topamos en el campo, en el trabajo de campo. Y en segundo lugar, nuevas preguntas en tres campos, en por lo menos tres campos: la política de archivos, la historia rural y las relaciones de poder en las tierras altas de Jujuy, ámbitos que ya me eran familiares a partir de lo que fue mi tesis doctoral, y la historia de la educación en territorios rurales e indígenas, específicamente la expansión, como les decía, del sistema educativo en la Puna y la nacionalización escolar de las poblaciones indígenas andinas, terreno del que partía sin ningún tipo de conocimiento previo y que además era un área de vacancia. Los antecedentes sobre la expansión del sistema escolar a la Puna eran inexistentes. Entonces, lo que encontramos aquella mañana en Caraguasi era un dispositivo de la política estatal educativa en la Puna de Jujuy y que se había producido entre 1908 y 2012. Ya sabemos que el archivo estatal es un dispositivo donde se condensan relaciones de poder, soberanía y gubernamentalidad, que produce categorías sociales, organiza jerarquías y al mismo tiempo es escenario de silencios, exclusiones y disputas por la memoria. Durante décadas, el archivo de Caraguasi había sido objeto de revisiones periódicas, había sido ordenado según criterios administrativos, encuadernado, foliado, visado, cuidado. Y es muy interesante porque en los informes de inspección el director o directora es valorado tanto por su éxito pedagógico como por el estado en que organizaba el archivo. Pero la escena en que lo encontramos mostraba otra cosa, un corpus abandonado, papeles amontonados, carpetas desvencijadas, polvo, en condiciones edilicias muy precarias. El contraste realmente era contundente. ¿En qué momento dejó de importar el archivo? ¿Cuándo se suspendió la mirada estatal? ¿Cuándo se desactivó el mandato de conservarlo? ¿Quiénes encarnaban en Caraguasi esa mirada estatal de cuidado? ¿Qué desplazamientos en la escuela, en la finca o en el Estado explicaban esa retirada? Pero si el archivo nació y durante gran parte de su biografía vivió como archivo estatal, el hallazgo, gracias a a ver, ahí está, gracias al desplazamiento que generó el propio Estado a partir de su abandono, fue el punto de partida de un nuevo archivo, un dispositivo que se activa en la relación entre el hallazgo mismo, la mirada etnográfica que lo interroga y la comunidad que empieza a reconocerlo como propio. ¿Mm? En este punto, y en general en relación al caso en sí, me pareció
extremadamente pertinente, útil, inspirador la noción de archivo como acontecimiento de terreno de Tristan Platt, que permite desplazar la mirada desde el archivo como fuente hacia el archivo como acto, como ruptura, para inscribirse en la experiencia etnográfica y en sus pliegues políticos. Este doble estatus, archivo estatal y archivo en devenir, permite pensar al archivo de Caraguasi no solo como productor de información del pasado, sino como una irrupción que moviliza sujetos, memorias y relaciones en el presente etnográfico. Ya voy a volver sobre el presente etnográfico. En ese cruce se abren las condiciones para leer el archivo de un modo distinto, en sus silencios, en sus tachaduras, en sus repeticiones, leyéndolo a contrapelo y siguiendo autores referentes del giro archivístico, Stoller, Trilliot, Membe, Guja, etcétera, etcétera, de prestar también atención a lo que no se dice o se dice a medias. Esta idea de que la potencia del archivo no está solo en lo que informa, sino en lo que deja escapar, siguiendo una lectura de carácter indicial, donde aquello que podría pasar inadvertido en una lectura superficial adquiere relevancia metodológica. Y quiero traerles un ejemplo de esto a través del análisis de unos números aparentemente rutinarios que aparecen en el archivo a lo largo de muchas décadas, por lo menos desde principios del archivo hasta la década del 70, y después el propio cierre de la escuela tiene que ver con esto también. Década tras década, en los informes de inspección se amenaza con cerrar la escuela por el bajo número de alumnos. El problema del ausentismo, como les digo, atraviesa la totalidad del archivo. Cuando finalmente la escuela cerró en el año 2012, asistían solo 2 alumnos, muy lejos de los 30 que la reglamentación exigía como mínimo. Sin embargo, en los listados históricos, en otra parte del archivo, aparecen cifras que oscilan entre guarismos muy bajos y variados: 12 alumnos, 3, 8, 17, 2, 4, oscila entre esos números y la cifra exacta de 30. Vemos acá, no sé si logran ver en la imagen, circulé en rojo los números 30 que aparecen en algunos de los registros. Esta alternancia me empezó a llamar la atención y, analizando, digamos, la documentación, elaboré la hipótesis de un sobreregistro, inscribir más alumnos de los que realmente existían para evitar que la escuela se cierre. A primera vista podría parecer una simple irregularidad burocrática, pero la lectura indicial y etnográfica del archivo permite ver en esos números la estructura y la trama de relaciones en la que la escuela estaba inscripta. Desde fines del siglo XIX, Caraguasi funcionó como una hacienda arrendataria y las familias indígenas que trabajaban allí eran también las que a partir de 1908 empezaron a mandar a sus hijos a la escuela. Al mismo tiempo, el Estado le pagaba un alquiler mensual a la familia Colqui, la propietaria de la finca, por el edificio escolar. El patrón, Fabriciano Colqui, era a la vez propietario del inmueble y encargado escolar. Esta figura del encargado escolar estaba prevista por el sistema educativo para supervisar las prácticas cotidianas de la escuela. Entonces, en esta triple posición, propietario de la hacienda y del edificio por el cual el Estado le pagó durante décadas un alquiler, patrón de los arrenderos y alumnos y supervisor escolar, podemos pensar que Colqui tenía varias razones para que la escuela no cerrara, más aún cuando a partir de 1930 vemos que la familia Colqui abre una proveeduría desde la cual vendía mercadería al comedor escolar, reforzando los beneficios obtenidos. Luego su hijo Julio Colqui fue maestro y director entre 1936 y 1957
y al renunciar fue reemplazado por su esposa Esther Viera de Colqui hasta su jubilación en 1967. Entonces, vemos que durante 6 décadas distintos miembros de la familia Colqui ocuparon los principales cargos directivos, docentes y de fiscalización escolar. Entonces, en este marco, la hipótesis del sobreregistro adquiere espesor. No se trataba de un error administrativo, sino de un recurso situado en la estructura arrendataria y en los intereses de la familia que controlaba simultáneamente la finca y la escuela. Entonces, el archivo expresa las superposiciones y tensiones entre la esfera pública, estatal, escolar y la lógica privada, arrendataria, patronal, que en este caso se interpenetran de forma muy evidente. Las visitas de inspección revelan que los alumnos faltaban a clase no solo por las largas distancias entre sus casas y la escuela, el clima o por enfermedades, sino también porque eran requeridos como mano de obra en las tareas de la finca, pastoreo, limpiezas, arreglos, servicio doméstico. En entrevistas con personas cuyas familias fueron por varias generaciones a la escuela, me fue mencionado que algunos arrenderos realizaban las funciones de portero o de cocinero en la escuela como forma de pago del arriendo al patrón. Bueno, ¿cómo aparece la población local en el archivo? ¿Mm? Aparece casi siempre nombrada en términos deficitarios y problemáticos, sucios, padres desinteresados, ignorantes, incapaces de comprender la importancia de la escuela. Por supuesto que estas adjetivaciones van transformándose según el periodo. El ausentismo también es leído por los inspectores como una falta de disciplina social, tanto de los niños como de sus familias. En la misma clave se insiste en la necesidad de intervención policial para asegurar asistencia. De hecho, esta foto que está aquí de los dos hombres parados son policías al lado de la escuela. Eh, y bueno, esta operación de escritura no es neutral, ¿eh? Si seguimos aguja, podemos leer estos documentos de inspección como una narrativa de poder, una escritura que transforma la acción y la presencia de las familias y niños indígenas en déficit, en ausencia, en problema. La población aparece nombrada, pero no habla, es objeto de diagnóstico. Lo que el archivo registra como desinterés o indisciplina no describe, o podemos pensar que no describe una realidad, sino que la produce, borrando otras lógicas, otras demandas, otras formas de relación con la escuela. Ahora, si nos vamos a los pedidos y notas de las propias familias indígenas, vemos un registro distinto. Solicitan útiles, ropa, a veces justifican inasistencias, otras reclaman por malos tratos de los maestros. En estos documentos, la población se hace presente como sujeto que demanda, no como objeto de diagnóstico, como se ve desde la mirada de los inspectores. Pero además, exalumnas que entrevisté, señoras grandes que fueron a la escuela, recuerdan la escuela como un lugar de contención y cuidado, donde aprendieron a leer, a escribir, a hilar, a tejer, y como un lugar de juego vinculado a momentos felices. Evocan a Esther Viera de Colqui como una madre de todos que los cuidaba, los alimentaba, los abrigaba. Estas memorias restituyen a los alumnos como protagonistas activos de la vida escolar y no como la masa indisciplinada e inculta que describe el archivo. Entonces, en diálogo con el archivo, los relatos actuales permiten ver las apropiaciones comunitarias y las memorias afectivas en torno a la escuela. Esta dimensión etnográfica del trabajo, por supuesto que la estamos profundizando
De hecho, la semana que viene estamos viajando a Caraguasi para realizar un taller de memoria junto a exalumnos, familias, docentes y pobladores vinculados a la escuela para trabajar ya de modo colaborativo con documentos del archivo, fotografías y relatos orales. Esta propuesta busca generar un espacio compartido de lectura, evocación e interpretación donde la comunidad escolar dialogue con los documentos y puedan producirse nuevas formas de narrar la historia de la escuela y de la finca más allá de lo que dicen los documentos. El archivo escolar de Caraguasi se revela, mediado por la interrogación etnográfica, como un espacio de intersección, un umbral donde o desde donde es posible leer tanto las prácticas del poder estatal y patronal como la densidad de la vida local, quizás la metis de James Scott, sus prácticas, sus afectos, sus saberes, las formas propias de habitar la escuela. En este marco, la noción de activación, desde el estar ahí, al que se refiere la colega Lorena Rodríguez en sus trabajos, se vuelve central. El archivo se convierte en un agente activo en la producción de memorias y sentidos eh, capaces de disputar narrativas hegemónicas y habilitar historias que de otro modo podrían permanecer invisibles o silenciadas. Algunos autores del giro archivístico subrayan que el archivo organiza lo decible y delimita qué registros son considerados legítimos. Activar etnográficamente el archivo implica intervenir críticamente sobre estas jerarquías y cuestionar la autoridad que lo regula. Entonces, en este sentido, el archivo cobra sentido en diálogo con las memorias de quienes habitaron el espacio escolar y la finca, y estas memorias a su vez se ven problematizadas y enriquecidas por los documentos del archivo escolar y también por nuevos archivos que también van apareciendo en el trabajo de campo. En los trabajos etnográficos que venimos desarrollando posteriormente el hallazgo del archivo, aparecieron otros archivos familiares, documentos, corpus fotográficos, papelitos, muchos papelitos en el sentido trabajado por Victoria Pierini, que permitieron ver, por ejemplo, que Valentín Colchi, que es el padre de Fabriciano, que fue el fundador de la escuela, participaba como arrendero de la familia Campero, que era el gran propietario de la finca de Cochinoca de Illavi, luego de cuyo deslinde se formó la hacienda Caraguasi a fines del siglo XIX. Entonces el papá de Fabriciano era arrendero de los Camperos y participaba como tal en circuitos legales y económicos firmando documentos oficiales, lo que sugiere una posición diferenciada en la estructura arrendataria, sostenida también por su temprana alfabetización, que permite entender su reconversión posterior a propietario y patrón. Del mismo modo, las escrituras conservadas en el dormitorio de la casa de María Colchi, como vemos acá en la fotografía de arriba a la derecha, permiten reconstruir la historia de la formación de la finca Caraguasi desde su compra en 1898 en el marco de esta ley de ventas que les digo, luego de bueno, un largo proceso complejo de territorialización en la puna. Entonces, la activación etnográfica del archivo estatal funciona, en definitiva, como un nuevo punto de partida que se enlaza eh, al archivo estatal con memorias, que enlaza el archivo estatal con memorias y nuevos archivos familiares. Esta relación dialógica muestra que archivo y etnografía se constituyen. El archivo ofrece materiales que orientan la reflexividad etnográfica y la etnografía aporta contextos, sentidos y preguntas que transforman la lectura que podemos hacer del archivo. La combinación de archivo y etnografía habilita también la posibilidad de contraarchivar
de ver qué otras formas de registro de la experiencia aparecen, más allá de lo que se entiende como archivo, de cuestionar narrativas dominantes y centrar, contextualizar las memorias locales. En este proceso, creo que la mediación etnográfica no es solo una estrategia metodológica, sino también una apuesta política y epistémica que permite construir herramientas de interpretación y uso de los documentos, generando un espacio de producción de historia, de sentido compartido y de memoria activa. Bueno, ya para terminar, la semana que viene, como les digo, vamos a participar del taller en Caraguasi, vamos a sentarnos con Diego Carro, Agustín Ramírez y Camila Aymar, que son archiveros, antropólogos de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a trabajar con documentos que registraron sus vidas o las de quienes los precedieron desde una mirada estatal, clasificatoria y muchas veces hostil. Esas formas de clasificación muchas veces son muy, muy hostiles y denigrantes. Y ese encuentro nos obliga a pensar algo que excede el caso particular. El archivo Carahuasi no es un archivo indígena, como por ejemplo el archivo de Macha, que trabaja Tristan Platt, es un archivo estatal sobre población indígena. Lo que se preserva son las huellas materiales de las tecnologías de gobierno y clasificación que atravesaron la expansión escolar en la Puna a lo largo del siglo XX. Informes de inspección, diagnósticos morales sobre las familias, discursos sobre la ignorancia, la suciedad, la necesidad de intervención policial. El archivo produce categorías, fija estas identidades, distribuye lo que debe ser dicho y lo que debe quedar en silencio. El problema entonces no es simplemente rescatar una memoria perdida, porque buena parte de esa memoria fue producida desde relaciones históricas que crearon estas categorías, estas clasificaciones en el clivaje entre clasificación y subordinación. Y sin embargo, y acá creo que está la tensión que vale la pena sostener, ese mismo archivo estatal guarda en sus márgenes, en sus silencios, en lo que deja escapar sin querer, las huellas de aquello que intentó disciplinar y ordenar, las voces, las resistencias, las apropiaciones cotidianas de quienes nunca fueron sus destinatarios, sino sus objetos, la metis de la que habla Scott. Estas formas prácticas situadas, en este caso del mundo andino, que nunca terminan de dejarse capturar por las tecnologías estatales de clasificación. Y creo que justamente ahí aparece la apuesta del trabajo etnográfico para ampliar ese registro, porque lo que intentamos no es un proceso de devolución documental, como si el archivo pudiera regresar, ¿no?, intacto y reconciliar automáticamente el pasado. Lo que buscamos es generar un espacio, en todo caso, donde esos documentos puedan ser releídos colectivamente, desplazados de su autoridad unilateral y puestos en tensión con memorias, silencios y experiencias que, como digo, no pudieron quedar capturados del todo en el papel. Cuando las exalumnas que entrevisté recuerdan la escuela, como les conté, como un lugar de cuidado y de afecto, no están negando el archivo, sino que están tensionándolo, y donde el documento registra desinterés, las memorias actuales dejan ver otra trama mucho más compleja, el trabajo infantil, las enormes distancias que muchos chicos caminaban para llegar a las clases, las condiciones de pobreza y las exigencias del sistema arrendatario, pero también las formas comunitarias de organización de la vida cotidiana, las redes de cuidado entre familias, los saberes prácticos que circulaban junto con la enseñanza escolar, las experiencias de sociabilidad infantil, las maneras locales de apropiarse de la escuela y de inscribirla, articularla con el mundo andino. Entonces, lo que aparece desde la mirada estatal como flagrante de algún modo
emerge, leído desde las memorias, como una vida social mucho más densa, atravesada por obligaciones laborales, afectos, reciprocidades, aprendizajes comunitarios y formas propias de articular la escuela con las temporalidades, necesidades y valores de la vida punenia. Y creo que tal vez esa sea la apuesta más incómoda del proyecto, no resolver las paradojas del archivo, sino sostenerlas. No vamos a devolver el archivo, sino que vamos a poner documentos sobre la mesa y ver qué pasa. Tal vez, bueno, alguien pueda reconocer fotos, sus nombres, tal vez aparezcan recuerdos, silencios, se den silencios incómodos, contradicciones, enojos. Tal vez algunas cosas del archivo cobren sentido recién ahí, y tal vez otras pierdan la autoridad que tenían para nosotros como investigadores, no lo sabemos. Y creo que esa incertidumbre la incertidumbre es parte central del trabajo etnográfico, ¿no? Sobre todo me parece interesante esta reflexión en un contexto donde se exige mucha certeza. Y esa incertidumbre me parece que también debería ser respecto a la política del archivo. Porque el archivo de Caraguasi no es solo un conjunto de documentos sobre el pasado, sino, tal como lo pensamos, es algo que sigue sucediendo en el presente, y tal vez la tarea más honesta que podemos asumir hoy sea acompañar críticamente las nuevas preguntas, memorias y relaciones que vaya a seguir abriendo. Bueno, eso es mi presentación. Quiero agradecerles, gracias una vez más a Brígida y el equipo del Payé y del PPAS por este espacio, porque, bueno, es también en este tipo de intercambios donde estas preguntas abiertas siguen encontrando interlocutores, ¿no? Y eso es parte del trabajo también. Así que, bueno, muchas gracias. Fantástico, Guillermina, muchas gracias a vos por esta clarísima, excelente y apasionada exposición, presentación que acabas de hacer. Bueno, la dinámica, ¿se me escucha? Sí. La dinámica es la siguiente, antes de abrir a los intercambios con los demás participantes, tenemos un comentarista asignado que es Ángel Ibanco, a quien le vamos a hacer la palabra luego de una brevísima presentación también. Ángel es profesor en historia con orientación en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Misiones, maestrando en ciencias sociales y humanidades con orientación en sociología en la Universidad Nacional de Quilmes y doctorando en antropología social, PPA SUNAM. A su vez integra la zona de etnografía marginal, SEM, y el equipo editorial de la revista VA. Es becario doctoral del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, IESI, donde investiga la historia del campo antropológico en Misiones y sus relaciones con el Estado. Así que en adelante, Ángel, muchísimas gracias. Te escuchamos también a vos atentamente. Bueno, bueno, hola a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Brígida por la invitación para poder ser comentaristas de este excelente y apasionante trabajo que acaba de presentar Guillermina, valorar que pueda decir algo con sentido y con potencia en este evento. Y bueno, y agradecer también a Guillermina por el trabajo, porque la verdad que me hizo pensar mucho en varios aspectos, no solo mi formación, sino también parte de mi historia personal que, bueno, voy a exponer acá más adelante, ¿no? Bien, creo que, bueno, el artículo que presenta Guillermina a mí me parece que tiene varias aristas. Lo que voy a hacer es básicamente comentar un poco lo que más me interesó o lo que pude rescatar y también una serie de ideas que no tienen el objetivo de discutir, sino quizás poner de manifiesto qué registros estoy trayendo de mi propia formación, de mis propias lecturas, para poder ver o iluminar algunas cuestiones que me parecieron interesantes del trabajo, ¿no? En primer lugar, creo que la mayor potencia del artículo es tomar al archivo como un acontecimiento etnográfico. Y esto en historia, para quienes nos hemos formado en esta disciplina,
generalmente no es problematizado, ¿no? Se toma el archivo como una especie de cantera que se le va a extraer información, eh, creando una suerte de paradoja muy interesante, porque es una disciplina que pone mucho énfasis en el contexto como la guía, poner en contexto como la guía fundamental, el presupuesto de toda investigación, pero generalmente el archivo es tratado de manera descontextualizada y tomado como una especie de contenido que viene a informar, eh, más allá de las personas que los cuidan, que los guardan, que los gestionan, etcétera, etcétera, y cómo también esos archivos llegaron a nosotros, ¿no? Toda esa parte que, que generalmente, si es mencionada, se presenta generalmente en el apartado de agradecimientos de algún trabajo, alguna tesis, pero no está incorporada como un momento fundamental en el proceso de producción del conocimiento histórico, ¿no? Entonces, ahí aparece la perspectiva etnográfica para poner de manifiesto que lo que un archivo no, nos puede decir no está al margen o no se encuentra al margen de las personas que los han clasificado, los han cuidado y nos han permitido que podamos acceder a ellos, ¿no? Y también el contexto de ese hallazgo, que es muy importante, ¿no? Eh, Incluso cuando, desde un punto de vista eh, centrado en esa búsqueda a los Sherlock Holmes, de encontrar el documento que va a resolver muchas de nuestras preguntas, eso aparece como negado, ¿no? A mí me ha pasado mi experiencia de, bueno, de no poder entrar a determinados archivos o encontrarme con barreras que luego las reflexionaba, eh, como parte también de ese proceso de investigación, ¿no? Eh, Bien. Eh, Luego, creo que la otra cuestión que a mí me interesó mucho es la aparición de esa ambivalencia del poder local que, que, que me permitió pensar mucho, ¿no? En torno al ejercicio de la soberanía. Eh, Vos traes en una nota a pie, ¿no? El trabajo de Ben Haddad y Débora Poole, esa introducción, que sirve mucho para poder pensar esos procesos de negociación local del poder estatal. Y lo que yo pensaba es cómo la familia Kolki aparece producida por el Estado con ciertos atributos morales, como la guardiana de la soberanía, en lo que tiene que ver con la, la gestión, digamos, de una política educativa central, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, para el Estado Nacional, ¿no? Eh, y pensaba, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos atributos, esas características que tienen determinados agentes en un determinado momento de la historia para ejercer, de hecho, muchas de las funciones que de derecho no le pertenecerían si nos centramos solo con una mirada desde lo que el Estado de Derecho, digamos, valga la redundancia, postula, ¿no? Eh, bueno, aparece la figura del patrón, ¿no? Que no es solo una categoría social, sino hay toda una serie de atributos morales en esa comunidad, eh, que permiten poder poner en marcha, digamos, ese tipo de dispositivos estatales, ¿no? Y ahí, bueno, viene esta cuestión ligada a parte de mi historia personal. Yo soy oriundo de Santo Tomé, una ciudad de la provincia de Corrientes, limítrofe con Brasil, y estudié desde jardín hasta terminar el secundario en una escuela, la escuela normal, que tiene una historia no ligada, porque no es una escuela rural, pero sí una escuela ligada a las políticas eh, de erradicación de la contaminación lingüística en la provincia de Corrientes, por ejemplo, que son las llamadas escuelas de frontera, ¿no? Y cuando estaba en primer año del secundario, eh, se estaban preparando los festejos por los 100 años de la escuela, una escuela fundada en 1910, no solo con la intención de, de llevar, digamos, la educación a la ciudad, sino también formar maestros, ¿no? Era una escuela normal. Eh, que era una especie de concurso sobre quién sabía más de la historia de la escuela, ¿no? Entonces, la profesora de historia que me tocó a mí, me asignó a mí creía que podía hacer algo potente. Bueno, después mi trayectoria demostró que seguí por ese lado.
Eh, y bueno, tuve la oportunidad de leer un cuadernillo redactado por una serie de profesores y maestros de la escuela que clasificaban o construían un discurso histórico sobre la escuela, ¿no? Y lo que recuerdo de la lectura, eso yo lo leí hace más de 15 años, ¿no? Es la fuerte presencia que tenía este tipo de clasificaciones que aparecen en tu trabajo, ¿no? Una población inculta que habla el portuñol, que hay que reprimir, que hay que extirpar del cuerpo social, toda una serie de rituales, ¿no? Para poder forjar la identidad nacional. Y por otro lado, todo el proceso de creación de una serie de rituales propios de la escuela, ¿no? Que ya no son los rituales del Estado Nacional, sino que la propia escuela va creando sus propios dispositivos, sus propios rituales, para poder poner en marcha, con un alcance local, esas mismas políticas, ¿no? Y ese cuadernillo yo recuerdo que redactaba el proceso de eh, creación artística del himno de la escuela, ¿no? Que se fue hacia 1930 aproximadamente, en el contexto donde se estaba creando el edificio propio, ¿no? Para esta escuela que funcionaba en otro establecimiento hasta ese momento. Y bueno, las versiones de ese himno, ¿no? La primera versión, la segunda versión y finalmente la versión final, que es la que estudiábamos nosotros para cantar en el día de la escuela, digamos, el aniversario de la fundación de la escuela, ¿no? Y ese himno tenía un montón de indicios, digamos, en la letra respecto de esa orientación general, ¿no? Que tuvo la fundación de la escuela, ¿no? Eh, Batir la influencia extranjera, por ejemplo, se decía en el himno, llevar la argentinidad a los niños de nuestra región, entre otras cosas, ¿no? Entonces me preguntaba si en el archivo también existen restos de este tipo de rituales, que son rituales de la escuela, rituales locales, que solo tienen un alcance ahí, digamos, en ese universo social y no puede ser extendido más allá, pero que sin embargo converge a partir de esas negociaciones, de esos márgenes, con la orientación general, en este caso, de un entramado como la Ley Laínez o la política educativa del Estado argentino hasta 1970, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y ahí el nexo con esos agentes locales, ¿no? Cuando uno estudia las trayectorias de las fundaciones de la escuela, siempre está asociado, sobre todo en estos territorios, a una serie de notables. Generalmente la asociación entre un maestro con algún gran patrón fue lo que ocurrió en el caso de esta escuela. eh, la bendición de alguna autoridad provincial eh, que logra ser el nexo entre el Estado nacional y el Estado provincial. Bueno, toda una serie de mediaciones, pero generalmente en esos relatos míticos del origen de la escuela siempre aparece la figura del notable, del vecino, de moral intachable, etcétera, ¿no? Y me preguntaba también por otros tipos de figuras de ese estilo, más allá de los Colqui, ¿no? Y también la aparición en el tiempo, ¿no? De otras figuras que no sean de ahí, de Caraguasi, pero que hayan llegado al lugar para poder entrar en ese mundo, ¿no? Eh, Luego, más allá de lo que ya explicaste muy bien, que es la cuestión del archivo como tecnología de gobierno y espacios de silencio, eh, pensaba en esta cuestión, ¿no? De que está ya en el psicoanálisis freudiano, ¿no? Que para poder decir algo, siempre algo tiene que quedar sin decir, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, si queremos leer la historia a contrapelo, ¿no? Es poner el acento en eso que no se está diciendo, ¿no? Eh, y ahí ya empecé a pensar la cuestión o se me vino a la mente mis lecturas en el marco de la Cátedra de Antropología de las Sociedades Complejas, que fui ayudante ahí de Brígida y de Laura Menau, que está presente también aquí, que nosotros dábamos el texto de Giorgio Agamben, ¿no? O el Homo Sacer, tratando, bueno, de explicar esta cuestión de la nuda vida, de la vida dispuesta a ser matada, digamos, por el poder soberano, o legitimada para ser matada, mejor dicho. Y yo, siguiendo una especie de mandato eh, de la formación docente, de que siempre hay que decir algo nuevo, por más que sea algo mínimo, entonces trataba de encontrar qué novedoso podía decir, más allá de la reproducción del argumento del texto de Agamben. Y había pensado
la idea de nuda historia, ¿no? En ese momento, ¿no? Conectando Agamben con Benjamin, ¿no? Que, que la condición de posibilidad o uno de los dispositivos para poder transformar a una vida en nuda vida también comporta la producción de una nuda historia, el asesinato de la historia de determinado pueblo, determinado grupo social, etcétera, ¿no? Y pensaba ese acontecimiento, el hallazgo de ese archivo abandonado, como la expresión también de esa nuda historia, ¿no? De esa historia dispuesta a ser asesinada. Eh, a partir de, bueno, del retiro de esa pulsión de archivo, ¿no? La categoría que usás de Derrida, eh, que bueno, que ya considera que no es más importante seguir clasificando y reclasificando las mismas formas de conservación del pasado, ¿no? Y en ese sentido, mm, pensé a partir de eso algo bueno, no es mi campo, probablemente ya existan investigaciones, seguramente tanto vos, Guillermina, como quienes están presentes puedan conocer investigaciones, pero haciendo memoria, digamos, sobre lo que pude leer en mi formación, eh, creo que no existe, al menos en el ámbito argentino, una historia de la pulsión de archivo, ¿no? O una historia de las políticas de archivo, ¿no? Es decir, de los procesos por los cuales los archivos se crean y por qué se crean y a través de qué categorías se crean. Y me parece que esta investigación permite iluminar ese aspecto, ¿no? Cuando vos tensionás la lógica colonizadora del Estado en la producción del archivo de la escuela de Caraguasi, de la finca Caraguasi, y problematizás reflexivamente la propia intervención tuya y de tus colegas en la producción de un nuevo archivo que ingresa en esa praxis académica, pero que es consciente de que tiene que volver a objetivar lo que fue su objetivación para poder producir un contraarchivo, si es posible pensar en una historia de esa pulsión de archivo, ¿no? Y ahí pensaba no solo en las formas de clasificación, podríamos ir en el orden del discurso, eh, que organiza la producción de los archivos, sino también en aquellos niveles prerreflexivos que organizan ese orden del discurso, ¿no? O esas categorías que organizan, como el Estado organiza su pulsión de archivo, eh, otras formas posibles de crear, digamos, o de llevar adelante esa pulsión de archivo. Básicamente a partir de la categoría de Raymond Williams de la estructura del sentimiento, la estructura del sentir, ¿no? Es decir, cómo o cuáles son esos afectos, esos sentimientos que organizan esa pulsión de archivo, ¿no? Y pensaba en un montón de formas de conservación del pasado que no solo tiene que ver con el Estado, sino también con otros sectores de la sociedad civil, cómo un sindicato va creando su propio archivo, cómo una familia va creando su propio archivo, cómo una escuela va creando su propio archivo, a través de qué categorías eh, visibles ese archivo se organiza, pero también, y aquí entra de nuevo la perspectiva etnográfica, a través de qué sentimientos, a través de qué agencias mundanas, a través de qué estructura de sentimiento eh, se va creando, se va produciendo ese archivo, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, el trabajo a mí me parece que apunta a esa, o ilumina, a mí me pareció muy revelador en ese aspecto, ¿no? Cuando me puse a pensar en, bueno, eh, se estaría creando un nuevo campo, ¿no? Que esta es una historia de la pulsión de archivos, ¿no? O de las pulsiones de archivos, digamos en plural, ¿no? Eh, y por último, y creo que aparece muy bien reflejado en cuando vos le oponés a las categorías producidas por el archivo mismo, digamos, desde la perspectiva estatal, y las memorias acerca de la escuela, la aparición de una especie de espacio blanco, ¿no? Esta idea yo la encontré en Foucault, en uno de sus prefacios, digamos, a la historia de la locura en la época clásica, que Foucault menciona, bueno, todo episteme, para poder constituirse en episteme, tiene que designar un espacio blanco donde ponga en el mundo de la indistinción todas las categorías que desafían a ese episteme, pero siempre ese espacio blanco irrumpe. Es una exterioridad que siempre está ahí y que pone en jaque, digamos, esa episteme, ¿no? Y pensaba en ese espacio blanco a partir de
esta cuestión de lo no dicho, ¿no? Cómo el archivo para poder producirse necesita dejar oculto o no decir algo, pero sin embargo eso que no se dice todo el tiempo está irrumpiendo y amenazando esas categorías y es parte de la condición de posibilidad del propio archivo. Es decir, el archivo, como vos bien lo señalás sobre el final del trabajo, está todo el tiempo en proceso, es un archivo que deviene y precisamente esto permite poder pensar el contraarchivo, ¿no? Que lo trabajás de manera muy, muy potente, ¿no? Eh, También esta cuestión de, de la estructura del sentimiento, ¿no? Que aparece, digamos, yo pensaba también en las memorias, en la relación entre archivo y memoria, cómo el patronazgo funciona como una estructura de sentimiento, incluso en las memorias positivas sobre el rol de la escuela, ¿no? Vos mismo lo señalaste en tu presentación, o sea, bueno, también esas memorias están tramadas por la historia de producción de alteridad, de colonización, de subordinación y de poder, y hay que tratar de entender también esas memorias en esa clave, ¿no? Y cómo quizás el patronazgo como ya no una relación social objetiva, una relación de producción, podríamos decirlo, sino también como una estructura del sentir, ¿no? Que organiza eh, los afectos, podríamos decir, más evocativos acerca del rol social de la escuela en el contexto, ¿no? Eh, Hay otras cuestiones que también me había pensado a partir de tu presentación y que se me ocurrieron ahora, que es, bueno, la figura podríamos pasar de un maternalismo político, ¿no? En la figura de las maestras, de los colqui, digamos. Esta idea la desarrolla Marcela Nari en uno de sus, bueno, un libro clásico de la historiografía argentina sobre cuestiones de género, pensando sobre todo en las mujeres de clase alta, ¿no? Que se erigían como eh, guardianas de la moral de las mujeres pobres, de los niños, ¿no? Y se arrogaban para sí todo un espacio social de gestión de las políticas públicas en torno a cuestiones de salud mental, en torno a cuestiones de pobreza, en cuestiones de indigencia y también en cuestiones de políticas educativas y sobre todo de políticas educativas en torno a la cuestión de los oficios, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cómo funciona el maternalismo político en este contexto, en la puna jujeña? Porque las investigaciones que yo leí están centradas en Buenos Aires, ¿no? En la Buenos Aires de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué implica hacer o poner en práctica un maternalismo político en estos contextos, ¿no? Periféricos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, por mi parte, agradecer por este trabajo, la verdad que me permitió pensar un montón. Ojalá que lo podamos ver publicado dentro de poco en alguna revista. Y bueno, hasta acá llega mi comentario, así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, gracias Ángel. La verdad que me dejas pensando un montón de cosas. No sé si la idea es que diga algunas cosas y hagamos circular. Sí, gracias Ángel, fantástico los comentarios, esas reflexiones, la lectura atenta. La idea es cederte a vos, Guillermina, nuevamente la palabra para recuperar lo que consideres, las reflexiones, los puntos críticos y demás. Y después sí, abrimos también a comentarios, preguntas de los demás participantes. También pueden ir volcando, como ya han hecho algunos, en el chat y yo después voy leyendo, si les parece. Así que te cedemos la palabra de vuelta. Bueno, bueno, como te decía, muchísimas gracias. Vos empezaste diciendo que una de las mayores fortalezas del trabajo te parece esta noción del archivo como acontecimiento, ¿no? Etnográfico, que no me pertenece en absoluto, digamos. Yo incluso en el título tomo esta noción de Tristan Platt, ¿no? De su célebre trabajo con el archivo de Macha que después, no por supuesto es una genealogía que venga de Tristan Platt, pero hay otro campo de discusión que piensa también desde Argentina el archivo como campo de Eva Musopapa y Carla Villalta. Entonces, bueno, hay como eh,
varias tradiciones o varias interlocuciones que funcionan, digamos, como inspiradoras de este trabajo. Em, y bueno, respecto a algunas de las cuestiones que traes, bueno, sin dudas los miembros de la familia Kolki son agentes centrales, de estos ejercicios de soberanía estatal. De hecho, una de las cuestiones que estoy problematizando y demás es cómo estas figuras condensan muchas veces o articulan una figuración donde lo público y lo privado, lo estatal y lo local o lo privado muchas veces funcionan de modo poroso, ¿no? En este sentido, bueno, acá que la veo, Laura Rodríguez, entre otras colegas, en México también, Bogan, Elsie Rowell, han trabajado como la expansión del sistema educativo a estas áreas rurales fue imposible, ¿no? Sin la mediación de estas figuras locales y de estas instituciones, como en este caso las fincas arrendatarias, para, para la expansión de estas instituciones escolares. Una de las cuestiones que preguntabas era, y hablabas y luego preguntabas, es sobre estos dispositivos y rituales de expansión de la soberanía estatal. En el archivo está lleno, sobre todo, hay un cambio que todavía no terminé de profundizar por qué se da en ese año. En 1998 termina esto que voy a decir, pero hasta entonces, en el archivo, desde 1908 hasta muy explícitamente el año 1928, hay indicaciones precisas y recurrentes acerca de cómo deben ser realizados estos rituales para las fechas patrias, en particular 25 de mayo, 9 de julio, el Día del Árbol, que era también una festividad central. Entonces, el proceso de nacionalización está presente en el archivo de modo sistemático y recurrente e interpela no solamente a los estudiantes, y me atrevería incluso a decir que interpela sobre todo a las familias de las niñas y niños que van a la escuela, ¿no? Respecto a su participación, a la obligatoriedad incluso de participar en estos rituales de nacionalización, en estas fechas patrias. Bueno, respecto a personas notables, no he encontrado, sí me parece que hay una figura también de la familia Kolki, que es otro de los hermanos, no el que cumplió funciones directivas y de maestros después junto a su esposa, que es Julio Kolki, sino su otro hermano que llega a ser diputado por la provincia de Jujuy, es abogado, y ahí puedo vislumbrar en el archivo, a partir de algunos registros en los que todavía no he profundizado, que es un actor que tiene una gravedad importante, perdón, gravedad no, una gravitación importante, como mediador, digamos, de esferas que van más allá de Caraguasi, vinculado sobre todo al poder político provincial. Entonces, me parece que más que pensar en figuras notables, y a lo mejor yo estoy interpretando como figura notable alguien que tenga una visibilidad pública, bueno, me parece que hay personas que están articulando en relación a ciertos capitales sociales que ponen en juego la finca como espacio local con otras esferas que la desbordan, ¿no? Bueno, me quedo pensando mucho en esto que planteás bueno, cómo podemos pensar en esta historia de formación de los archivos. Y ahí yo muy humildemente digo que desconozco, porque, no sé, intuyo que hay trabajos, ¿no? Sobre esto, sobre cómo, bueno, cómo se piensa.
como si es posible pensar en una forma de producción de archivos, ¿eh? Realmente no lo sé, bueno, me quedo pensando bueno, en qué puede estar abriendo este trabajo, estas interrelaciones que establecemos en relación a la etnografía y a la política de archivos en esta dirección. No conozco esta noción de maternalismo político de Marcela. ¿Cómo era el apellido? Marcela Nari. Marcela Naris. Eh, no. Lo que sucede con las maestras y maestros antes de la ocupación de esos cargos por parte del matrimonio Kolki hasta el año 67 y después también es una alta rotación de maestras y maestros, ¿eh? Entonces, en ese sentido, no me atrevo a hablar más que de la singularidad del caso Caraguasi, en este aspecto en particular, porque si hay un maternalismo, tiene que ver probablemente sola o solamente con la figura de Esther Viera de Kolki, ¿no? Después no sé si se articula un maternalismo político en el sentido en que lo trabaja Naris, no leí su trabajo, no lo conozco, pero bueno, habría que ver cómo funciona en un contexto donde la rotación de maestras y maestros, y de hecho hubo muchos maestros varones en Caraguasi, creo en parte dada por el contexto, un ambiente realmente, bueno, muy complicado. Estamos hablando de un contexto altoandino, y bueno, y por supuesto que también va variando esa figuración a lo largo de los 100 años de historia del archivo, ¿no? Em, Así que bueno, eso, por ahí paso la palabra y seguimos hablando, pero bueno, te agradezco muchísimo las, tu lectura profunda y comprometida, que me hace pensar mucho. Buenísimo. ¿Se me escucha? Sí. Guillermina, muchísimas gracias nuevamente a ambos por este estimulante intercambio. La idea, sí, ahora es expandir la reflexión entre los demás participantes, aquellos que quieran hacer consultas, comentarios, o también puedo empezar leyendo algunas cosas que se escribieron en el chat. Alejandra Morzán, que ya anticipó que se retiraba a las 19, o sea que ya no está, imagino, decía: gracias Guillermina por estos aportes tan valiosos. Tengo muy mala señal y me estoy retirando. A las 19 aquí en el norte de Santa Fe, hace 3 años estamos llevando adelante un registro fotográfico documental sobre el cierre de escuelas rurales y nos encontramos con esta realidad de una riqueza importante de archivos abandonados y escuelas abandonadas. Y con otro equipo del sur de la provincia estamos participando de investigaciones sobre las escuelas Laines de Santa Fe, donde también observamos la densidad y riqueza en los modos de vivencia y articulación de las escuelas en territorio. Muy interesante lo compartido hasta aquí. Gracias por la invitación. Lamento no poder participar del momento de los intercambios. Les dejo Instagram vinculados a la referido más arriba y nos dejo allí las direcciones. Por otro lado, Laura Rodríguez mencionaba excelente exposición, muchas felicitaciones. Quisiera preguntarle cómo aparecía la cuestión indígena en los documentos del archivo y la cuestión de los migrantes de los países limítrofes, en este caso Bolivia. No sé si alguien más desea, puede levantar la mano o volcar comentarios, reflexiones también por el chat, son bienvenidos. Bueno. Fascinante esto que cuentan sobre el trabajo que están haciendo en el norte de En Santa Santa Fe. Fe. Y me vino a la memoria que cuando yo empecé a trabajar hace un par de años en este tema, conocí la existencia de un programa nacional de de archivos escolares. En determinado momento, si mal no recuerdo, fue en el año 2016, 17 por ahí. Quizá alguien que sepa me puede ayudar un poquito con la fecha.
Se creó en el marco del Ministerio de Educación, entonces Ministerio Nacional de Educación, un programa nacional de preservación de archivos indígenas, que por lo que averigüé, porque escribí insistentemente a las dependencias, incluso antes de la asunción de mi ley, y bueno, nunca obtuve respuesta y no encontré que ese programa haya prosperado. Pero la verdad que me parece bueno, algo interesante para reflotar, digamos, y articular en todo caso con quienes puedan pensar en algo así. No sé si un programa nacional, pero sí, digamos, darle cierta entidad a estos archivos indígenas. Así que bueno, cualquier cosa ahí estamos en contacto. Eh, para quienes no están en el tema, existe la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que bueno, yo, insisto, conocí recientemente a partir de este trabajo, pero bueno, sé que es una red súper consolidada, súper seria, que hace trabajos realmente extraordinarios sobre la historia de la educación en Argentina. Y bueno, respecto a la pregunta de Laura de cómo aparece la cuestión indígena. La cuestión indígena aparece como lo que Buja llamaría indicios, ¿no? No en el sentido de Ginsburg, como huellas, eh, en ese sentido, sino como adjetivaciones que están permanentemente nominando y caracterizando a la población escolar y siempre asociada a atributos deficitarios. Eh, con una impronta de clase también, ¿no? Hay una construcción de lo indígena como un sujeto que es el objeto primario de la política educativa, que desde la mirada de los inspectores estatales eh, se está construyendo en el archivo. eh, y los migrantes limítrofes no aparecen como sujetos, sino que el apelativo de boliviano en particular aparece por lo menos, por lo que recuerdo ahora, en dos ocasiones como un epíteto que asigna también un atributo indígena para los estudiantes de la escuela. Recuerdo en particular una descripción de uno de los inspectores, no recuerdo ahora, creo que es fines de la década de 1910 o durante la década de 1920, que se refiere a estos pobres eh, indígenas migrantes de Bolivia o del viejo imperio boliviano, incaico. Hay toda una construcción de ancestría también de esa población, por lo menos en una oportunidad como proveniente del mundo boliviano, asociado a lo incaico. Entonces, bueno, pero esa caracterización de la población como indígena atraviesa por lo menos hasta la década de 1970 el archivo. Después, en el contexto de la llegada del Plan Andino, que llega a Carahuasi, este Plan Andino de la organización, bueno, no me acuerdo ahora cuál era la organización que llevaba adelante el Plan Andino, pero que está imbuida de ideas desarrollistas, del desarrollismo de los 60, de los 70. Ahí el sujeto cambia, ya no es el sujeto atribuido de atributos de incivilidad indígena, sino que es un sujeto pobre, ¿no? Entonces, como que ahí sí se observa en el archivo una transformación de ese sujeto de ser indígena a ser pobre, entre un clivaje de clase mucho más fuerte. Bueno, fantástico, muchísimas gracias, Guillermina. No sé si alguien más quiere comentar o acotar algo. Aprovecho el silencio para pasar un aviso parroquial antes de que
nos despidamos, en todo caso, quería comentarles que la doctora Guillermina Espósito está actualmente, está coordinando, está abierto la convocatoria para un dossier que coordina ella en la revista Va. Así que invitamos también a todos y todas aquellos interesados a sumarse o enviar sus contribuciones. El título del dossier es Archivos y fuentes en el quehacer antropológico y lo coordina Carolina Crespo, Guillermina Espósito y Andrea Villagrán. Y la convocatoria está abierta desde el 11 de mayo, la semana pasada, hasta el 30 de agosto de 2026. O sea que hay tiempo para aquellos que quieran mandar sus contribuciones. Bueno, no sé si alguien más quiere. Hay Brígida, está levantando la mano. Hola gente, buenas Hola. noches. Disculpen Hola. que no puedo poner la cámara, pero soy una piltrafa. Quería felicitar a Guille por la presentación muy interesante y también los comentarios de Ángel muy enriquecedores. Em, Varias cosas me despiertan, ¿no? Escuchar todas estas ideas. En principio, esta cuestión de cómo abordar un archivo, desde qué posición, para no, para salir un poco de la idea, tal vez de sentido más común, de que el archivo tiene cosas que objetivas o que muestra cosas que pasaron y el abordaje tiende a ser probatorio. Me interesa mucho esta visión deconstructiva y quería retomar un aspecto que mencionó Ángel, que quisiera ver si hace, qué tipo de eco hace en este trabajo, que tiene que ver con esa dimensión sentimental o emocional de todas estas cuestiones implicadas en el archivo. En ese sentido va mi curiosidad, Guillermina, para, bueno, para ver cómo se puede pensar esa dimensión en estas cosas secas, ¿no? Porque acá el papel, viste, tiene esa característica. Eso es todo. Bueno, gracias, Brígida. La pregunta es por la dimensión, digamos, emocional, afectiva en relación a mi propia práctica con el archivo. Es el registro de esas implicancias afectivas y emocionales del archivo, lo que vos podés ver en el archivo, que evoca cosas que no son tangibles y que, no, y que tienen que ver bueno, con esa dimensión que también pensar cómo puede reconstruirse a través del archivo me parece interesante, porque como digo, es tan seco todo que no sé si se podría hacer mucho desde una posición que no rompa con cierta epistemología que así lo piensa, ¿no? El archivo. Sí, interesantísimo. No lo pensé en estos términos y pienso, rememorando algunos registros posibles de ser leído en esta clave emocional o afectiva, que sí la hay, que sí aparece en estos papelitos, que es una categoría que rescato una y otra vez de un texto de Victoria Pierini, que son estas notas marginales, estos papeles que aparecen sueltos, que no forman parte del archivo estatal, que bueno, vos llamás seco, nunca lo pensé de ese modo, pero que realmente, bueno, está orientado a instituir, ¿no? Verdad, clasificación y demás. Pero sí, en estas, por ejemplo, está lleno o hay muchas notas de los padres indígenas, de los padres de los niños, sobre todo en las décadas del 10, del 20, del 30, que se quejan de los malos tratos que reciben por parte de los maestros. Uno de estos maestros es Santiago en Caraguasi, uno de los que más tiempo duró, estuvo más de 2 años en la década del 20. Eh, Estoy indagando y quiero llegar a saber por qué fue ese Santiago y cuál eventualmente fue el conflicto en Caraguasi. Pero sí, sin dudas el archivo desborda, ¿no? De ese mandato de gubernamentalidad o de instituir, que tiene el archivo estatal. Lo desborda plenamente y es pasible de ser este, comprendido a través de estas dimensiones
afectivas, ¿eh? Quizás sí puedo pensarlo en términos de lo que aparece en las entrevistas, por ejemplo, con las personas que fueron a la escuela. Y esa dimensión me atrevería a decir incluso que emerge con mucha fuerza. Esto que incluso traía en la charla respecto a que la escuela es recordada, la experiencia escolar es evocada como una experiencia asociada al cuidado, al lugar de juego, a cosas que y me estoy acordando, ahora pensando en esto, hay un registro que me parece precioso y que sería lindo empezar como a tirar de este hilo, que es un maestro que se llama Hansen, que en el año 1932 escribe, el archivo tiene muchos cuadernos diarios de los maestros y maestras. Y este Hansen escribe que periódicamente tiene que retar a unas niñas que camino a la escuela se quedan jugando y no llegan a la escuela porque se quedan jugando en el camino, ¿no? Entonces, bueno, escenas como esas hay muchas en el archivo. Y sin dudas, no, insisto, nunca lo pensé en términos de estas dimensiones afectivas, emocionales, pero se abre, me parece, ahí, quizás en estos términos, quizás en otro, un mundo también para develar, ¿no? De todo aquello que el archivo desborda más allá del mandato estatal. Así que bueno, Genial, muchas gracias. gracias por eso. Bárbaro. Este, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo, hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, sí. No, que me encantó, te re agradezco toda la exposición. Y cuando veía las primeras, ay, perdón, estoy con poquita luz y quedo desenfocada. Cuando veía las primeras imágenes que mostrás las fotos de ese primer hallazgo, si hicieron un trabajo así a lo musopapa de esa primer foto, de poner, digamos, a partir de cómo está armado, o si ustedes tuvieron la suerte de estar ahí, poder, digamos, estar en ese momento, si pudieron laburar con esto, ¿no? Aprovechando el momento, el evento, en digamos, esta cuestión de la materialidad del archivo, de cómo está presentado y cómo después, bueno, vos hablás del rescate y de todo este proceso que llevó varios años, si han podido como interrogar al archivo en esos años acerca de la disposición, de los olores, de cómo estaba, si estaba más sucio, si no. En eso, Ujú, como te escuchaba, me acordaba de Eva y de sí. ese primer encuentro que ella tiene con ese fichero y me acordaba de ese y te lo quería preguntar, ¿no? Bueno, ahí lo que hay es primero una sorpresa muy grande acerca de este trabajo y sobre trabajo riguroso que hay sobre el mandato archivo, ¿no? Yo lo llamo deseo archivo, no sé si voy a seguir sosteniendo esa idea del deseo de archivo, pero sí hay una cosa que puedo describir más en términos de que el archivo es algo sobre lo que se trabaja y que se construye permanentemente y se revisa, se recataloga, se reordena, se visa, se corrige, se enmienda y se clasifica tal como lo encontramos nosotros por décadas. Por eso digo esto de que nos fuimos directamente en ese momento que estábamos buscando la encuesta nacional de folclore, me fui a la década del 20, a 1921, y efectivamente aparecieron en agosto, septiembre y octubre el material que estaba buscando en las personas, ¿no? Entonces, digo, hay mucho trabajo puesto sobre un archivo que apareció ordenado, reclasificado todo el tiempo y visado,
Y ese interior del archivo, de los papeles, atados con tientos, los biblioratos, de un modo muy ordenado y demás, pero en una disposición, como mostraba en la foto, digamos, volcados, arruinados, no, no arruinados, volcados, tirados, abandonados, ¿eh? Entonces, ahí sí, digamos, son como distintas aristas de esa misma escena que tiene que ver con lo que se ve de afuera y con lo que después el archivo muestra por dentro, ¿no? Cuando se lo abre y se empieza a ver que realmente no hay un abandono a lo largo de su historia, sino todo lo contrario, muchas prácticas continuas de conservación y en los registros de inspectores, en los informes, perdón, de inspectores, como digo, se estima al maestro tanto por cuán exitoso es en enseñar a leer, escribir, matemáticas, como por el estado en el que conserva el archivo. Los inspectores dicen, la maestra fulana es muy buena enseñando a leer y conserva el archivo de un modo correcto. Entonces hay muchas referencias acerca de cómo los directivos, maestras, maestros conservan el archivo. No conservan, hacen al archivo, ¿no? Este, y bueno, volviendo a esa escena, sí recuerdo como experiencia el entrar a ese cuarto, ver esos papeles y ver un haz de luz que caía de un agujero que tenía el techo con ese polvo sobre los materiales. Quizá, seguramente lo describa en algún momento más pormenorizadamente a ese momento. Estás muteado, Javier. No, no se te escucha. No lo escuchan, ¿no? No, le perdimos el rastro, sí. Ah, me está. ¿Hola? ¿Hola? Ahí está. Ahí va. Ahora está. Me parece que es la señal. Perdón, no, decía que bellísima la imagen que evocaba esa última escena que comentabas. Me lamenté que pensé que me iba. Aquí estás, aquí estás. No, es que apagué la cámara, perdón, porque me parecía que era la señal, pero bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, acotación. Son las 19:37 ya. Imagino que Guillermina también estará agotada. No sé. Y si no, desde ya le agradecemos a todos y a todas por sumarse, por participar, por presenciar este tan reflexivo y ameno momento de ambos. Agradecemos especialmente a Guillermina, a Ángel por invitarnos a reflexionar, interpelarnos. Ahí están escribiendo, bueno, Brígida, que agradece, muchas gracias, hermoso momento. Armando Mudrik señala muy interesante trabajo, gracias Guillermina por compartirlo y acercarnos a esos autores o propuestas teórico-metodológicas nucleadas en torno a esta perspectiva etnográfica de abordaje de un archivo escolar en un contexto rural. Así que bueno, gracias a todos ustedes por sumarse. Los invitamos a estar atento a las redes de la revista, a la página, para seguir también las próximas actividades, las próximas ediciones de este ciclo Payé. Un agradecimiento especial a Brígida Renoldi, que es la que tracciona y se encarga de mantener viva esta instancia, este espacio tan rico de intercambios, reflexiones y demás. Muchas gracias, Guillermina. Hermosa presentación, decía Francisco González Baltazar. Laura Benau dice excelente. Muchas gracias a Guillermina y al equipo de Payé. Así que bueno, muchas gracias a todos y a Bueno, todas por acompañarnos. Gracias, Guillermina. Gracias, Ángel. bueno, gracias a todos, gracias Así, Javier, querida Brígida. Así que bueno, y seguimos en contacto en esta comunidad tan hermosa que nos encuentra periódicamente. fantástico. Síganos en las redes para estar atento a las próximas ediciones del ciclo. Un Bueno. abrazo. Gracias, Chao, chao. gente. Aplausos. Chao.